¡Mírense! ¡Qué vergüenza! ¡Patética! ¡Mata a tu guardia! La llamaron tonta, la juzgaron sin conocerla. Se rieron de ella por casarse con un hombre viudo y pobre, que además tenía 3 hijas marcadas por el dolor. Pero lo que nadie sabía es que su sacrificio salvaría una vida y devolvería la esperanza a un hogar que había perdido la fe. Bienvenidos a Ecos de Superación, un espacio donde las historias cobran vida. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y contarnos desde qué lugar nos estás acompañando. Tu presencia nos impulsa a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón. El invierno de 1885 llegó como una condena. La nieve cubría todo el territorio de Montana, tiñendo los campos de blanco, congelando los árboles y callando a los pájaros. El viento, afilado como un cuchillo, se colaba por las rendijas de las cabañas, trayendo un frío que no solo helaba la piel, sino también el alma. En medio de esa inmensidad blanca, perdida entre montes y soledad, se erguía una pequeña cabaña de madera envejecida, con un techo a punto de colapsar. Allí vivía Valentina Guzmán, una joven de rostro dulce y mirada cansada, que día y noche cuidaba de su padre, don Agustín Guzmán, un hombre que alguna vez fue fuerte y orgulloso, pero ahora yacía en cama, consumido por la fiebre y los años, con una chimenea que apenas calentaba el aire. El fuego chisporroteaba débilmente, como si también estuviera por rendirse. Valentina, envuelta en un chal gastado, sostenía una taza de té mientras observaba a su padre dormir. Su respiración era débil, como un susurro que amenazaba con apagarse en cualquier momento. «Aguanta un poco más, papá», murmuró ella, casi sin voz, «no te vayas todavía». Pero en su interior sabía que el final estaba cerca, no solo el de su padre, sino también el de todo lo que conocía como hogar. Las deudas habían crecido como la nieve acumulada en la puerta. Las cosechas del último año no habían dado frutos, las cuentas médicas se amontonaban, y la última esperanza de pagar había desaparecido con el otoño. Y ahora Raúl Ortega, el hombre más temido del pueblo, venía cada semana a exigir el pago. Valentina no necesitaba explicaciones. Si no entregaba el dinero pronto, perdería la cabaña, la única herencia de su madre, el único techo que protegía a su padre y su pasado. Pero lo peor no era la deuda, sino lo que Raúl le había ofrecido a cambio de perdonar. «No tienes que pagarme con dinero», le dijo una tarde con voz suave, pero afilada como el hielo. «Solo ven a mi casa cuando mi esposa no esté». Valentina sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el invierno. Aún podía escuchar esas palabras repitiéndose en su mente, como un eco sucio que no podía borrar. Raúl tenía esposa, hijos, poder, y aún así quería algo de ella. No amor, no compañía, solo posesión. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Afuera la nieve seguía cayendo lentamente, persistente, como si el cielo llorara por todos los que, como ella, estaban atrapados entre la necesidad y el silencio. Su reflejo en el vidrio mostraba un rostro endurecido por la vida, pero no vencido. Valentina no era una mujer débil, pero estaba cansada y sola. En ese momento pensó en su madre, en los días cuando la risa aún vivía en esa cabaña, en las tardes de pan caliente y canciones de cuna. Pensó en todo lo que había perdido y en lo poco que le quedaba por defender. Apretó el chal contra su pecho y volvió a mirar a su padre, que dormía en la penumbra. El amor no se decía en palabras, sino en la forma en que uno se queda, incluso cuando todo parece estar a punto de romperse. Y fue entonces cuando por primera vez comprendió que el verdadero invierno no era el que helaba la tierra, sino el que congelaba el corazón de los hombres. La mañana comenzó con un cielo gris cubierto de nubes tan pesadas como los pensamientos que atormentaban a Valentina Guzmán. La nieve seguía cayendo lentamente, como si el tiempo se negara a avanzar. Dentro de la cabaña, el fuego de la chimenea luchaba por mantenerse vivo, igual que ella. Cada crujido de la madera al arder parecía acompañar el dolor de su corazón. Mientras su padre dormía en la cama, Valentina se sentó junto a la mesa con las manos entrelazadas, mirando sin ver el vapor que se alzaba de su taza de té. El silencio de la casa era abrumador. Solo el viento afuera le recordaba que el mundo seguía girando, aunque su vida pareciera detenida en una encrucijada imposible. El día anterior, otro hombre se había presentado en su puerta, don Federico Gómez, un viudo rico, curtido por los años y el poder, vestido con un abrigo de piel, había llegado montado en un carruaje oscuro como su reputación.
Con una sonrisa calculada, le ofreció una solución. Valentina, no tienes que seguir sufriendo así, dijo don Federico con voz firme. Cásate conmigo y te prometo que no te faltará nada. Yo me encargaré de pagar todas tus deudas. Traeré al mejor médico del territorio para atender a tu padre, y tendrás un hogar seguro donde vivir. Valentina lo escuchó sin decir una palabra. Por fuera su rostro permanecía sereno, pero por dentro sentía un torbellino de dudas y desconfianza. Aquella propuesta, que en apariencia parecía un gesto generoso, le sonó más bien como una transacción disfrazada de amabilidad. No era compasión lo que sentía en las palabras de don Federico, sino un intento elegante de comprar su libertad con una alianza que no nacía del corazón. Sabía que aceptar ese matrimonio podría ser la salida más rápida para resolver sus problemas, pero algo en su interior le decía que no debía confiar. Había escuchado demasiadas cosas sobre ese hombre, vecinos que lo temían, trabajadores que lo acusaban de tratarlos como si no valieran nada, y un sinfín de historias que hablaban de su carácter duro, casi sin... Lo llamaban el hombre de corazón de hierro, y Valentina, aunque desesperada, no quería pasar del dolor a una vida encadenada. Esa noche, con el alma dividida, Valentina se sentó junto a la cama de su padre, acarició su frente sudorosa y con voz temblorosa, le contó la verdad. Le habló de Raúl y de don Federico, de las propuestas que le habían hecho y de cómo, por un instante pensó en aceptar para poder salvarlo. Don Agustín abrió los ojos con esfuerzo, como si cada parpadeo fuera una batalla contra el dolor. Su mano temblorosa buscó la de su hija y al encontrarla, la apretó con la poca fuerza que aún le quedaba. A pesar de la enfermedad, en ese gesto aún se notaba algo del carácter firme que había tenido en sus mejores días. Valentina, murmuró con voz débil y quebrada, no aceptes esas miserias que se disfrazan de ayuda. Esos hombres no te ofrecen cariño ni respeto, solo ven en ti una oportunidad para sacar provecho, y yo no puedo permitir que cargues con un destino tan duro solo por mi culpa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esas que había contenido durante tanto tiempo por orgullo por protegerla, pero ya no pudo sostenerlas más. Perdóname, Valentina, susurró con un nudo en la garganta. Perdóname por no haberte dejado nada, por ponerte en esta situación tan injusta, tan sola. Valentina no aguantó más, se inclinó sobre él, y lo abrazó con fuerza, como si en ese abrazo pudiera envolverlo y protegerlo del frío, del dolor del mundo entero. No digas eso, papá, respondió entre sollozos. Si pudiera darte mi vida, la daría sin pensarlo. Eres lo más valioso que tengo, y por ti lucharé, pero nunca voy a vender mi dignidad, nunca. Y fue así como padre e hija se abrazaron entre lágrimas, como dos almas solas en medio de una tormenta que no daba tregua. Lloraron en silencio aferrándose el uno al otro como si fueran los últimos sobrevivientes de una batalla invisible, una que no dejaba heridas en la piel, pero sí cicatrices en el alma. En ese momento compartido entre suspiros y sollozos, Valentina encontró una certeza que le brotó desde lo más hondo del corazón. No aceptaría ninguna de las propuestas. No vendería su libertad, aunque eso significara quedarse sola, aunque el precio fuera perderlo todo, incluso su hogar. Pero los días no tuvieron piedad. Cuando la noticia de su decisión se esparció por el pueblo, los murmullos no tardaron en llegar. La gente hablaba bajo, pero lo suficiente para que ella escuchara. Algunos la llamaban ingenua, otros orgullosa, y más de uno se atrevía a decir que estaba loca. Afirmaban que había rechazado su única salida, que había firmado su propia condena por orgullo, y que terminaría sin nada. Valentina intentaba ignorarlos, pero esas palabras, lanzadas con crueldad desde bocas frías, comenzaron a clavarse poco a poco en su corazón, como agujas invisibles, y aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar sentir el peso de cada mirada, de cada juicio silencioso que cargaba sobre su espalda ya cansada. Aún así, a pesar del dolor, de las dudas que a veces la visitaban en las noches más largas, y de la nieve que seguía cayendo con una insistencia cruel, Valentina sabía una cosa: su alma estaba limpia. Había elegido con el corazón, sin venderse, sin mentirse a sí misma. Y en un mundo donde muchos entregaban todo por tan poco, eso ya era una victoria. Podía estar sola, podía tener miedo, pero eligió su dignidad, y eso en tiempos tan oscuros, era un acto de amor verdadero. La tormenta había comenzado al caer la tarde, arrastrando nubes grises y un viento helado que golpeaba los tejados con furia. Las ramas crujían como si fueran a quebrarse, y la nieve caía espesa,
cubriendo caminos, huellas y esperanza. Era uno de esos temporales que obligaban a cerrar las puertas con tranca, sellar las ventanas con trapos húmedos y rezar para que la poca leña alcanzara hasta que amanecía. Dentro de la humilde cabaña, Valentina se mantenía junto a la ventana empañada por el vapor, observando la nada blanca con el corazón encogido. Cada día era una prueba de resistencia, y esa noche parecía ser una más en su silenciosa lucha contra el abandono, el frío y el miedo. Su padre don Agustín dormía profundamente envuelto en varias mantas. Su respiración era tan débil que Valentina debía acercarse de vez en cuando para asegurarse de que aún estaba con vida. Todo parecía desmoronarse lentamente, el alma, el hogar, la esperanza. Y entonces, en medio del rugido de la ventisca, algo cambió. Un sonido distinto se filtró entre los soplos del viento, el crujido de ruedas pesadas hundiéndose en la nieve, seguido del ritmo firme de cascos de caballo. Valentina entornó los ojos, tratando de ver más allá de la neblina congelada, y a lo lejos, una figura comenzó a dibujarse. Una carreta avanzaba con esfuerzo por el camino, guiada por dos caballos negros que resoplaban humo blanco por las narices. Sentado al frente, un hombre de porte fuerte sostenía las riendas. Iba cubierto con un abrigo de cuero largo y un sombrero oscuro que apenas dejaba ver su rostro. Y a su lado, protegidas con mantas gruesas, iban tres niñas pequeñas, con los rostros pálidos y los ojos abiertos, como si no entendieran del todo lo que estaba pasando. La carreta se detuvo frente a la cabaña. Valentina salió rápidamente, envolviéndose en su chal para enfrentar el viento. El frío le cortaba el aliento, pero aún así dio unos pasos hacia el visitante. El hombre bajó de un salto, se quitó el sombrero y reveló un rostro curtido por el sol, el viento y la vida. No era joven pero tampoco viejo. Tenía la mirada de alguien que había sufrido mucho pero que no se había rendido. «Perdón por llegar así sin avisar», dijo con voz grave. «Me llamo Antonio Serrano, vengo del norte de las montañas. He perdido mucho pero oí hablar de usted, señorita Guzmán». Valentina lo miró sin entender quién era ni qué hacía allí. Antonio bajó un poco la voz, como si no quisiera que las niñas lo oyeran. «El pueblo murmura, lo sé, no siempre con verdad ni con bondad», continuó, «pero entre tantas voces, escuché algo que me hizo venir hasta aquí. Me dijeron que usted es una mujer valiente, que pudo haber elegido lo fácil pero escogió lo correcto, y yo respeto eso». Hizo una pausa y la miró con seriedad. «Yo también pasé por lo mío, perdí a mi esposa hace 2 inviernos. Mis hijas están creciendo sin madre. Yo necesito una compañera, ellas necesitan una guía. No le prometo amor, Valentina, pero sí un trato. Me casaría con usted a cambio de encargarme de pagar sus deudas. Traería un médico para su padre. No busco compasión ni favores, solo alguien fuerte, alguien que sepa lo que es resistir». Valentina sintió que el tiempo se detenía. No era una promesa vacía ni una propuesta deshonesta. Era un ofrecimiento entre dos personas heridas, pero dispuestas a sostenerse mutuamente, no por necesidad, sino por dignidad. Miró a las niñas que desde la carreta la observaban con timidez y esperanza. Luego volvió a mirar a Antonio, que seguía ahí firme, sin exigir nada, solo esperando. Y por primera vez en mucho tiempo Valentina sintió algo distinto al miedo. No era amor lo que nacía en su pecho, era una chispa suave, silenciosa, que traía consigo la posibilidad de empezar de nuevo, con dificultades, sí, con incertidumbre, pero con un destino que no nacía del sometimiento, sino de la elección. Afuera la tormenta seguía rugiendo con fuerza, pero en el corazón de Valentina comenzaba a nacer una nueva esperanza. El amanecer llegó con un silencio espeso, como si incluso el viento hubiera decidido guardar respeto. La tormenta había pasado, pero dejó tras de sí un paisaje inmóvil, cubierto de un manto blanco que reflejaba la luz con una frialdad casi solemne. Dentro de la cabaña, el calor de la chimenea era débil, pero el aire estaba cargado de algo más poderoso que el fuego. Valentina se sentó junto a la cama de su padre, tomándole la mano con suavidad. Don Agustín, pálido y agotado, respiraba con dificultad. Sin embargo, al ver el rostro de su hija, algo en su mirada recobró lucidez. Ella no necesitó decir mucho, solo bastó con su nombre, Antonio Serrano. Don Agustín asintió lentamente. Ya lo intuía desde que aquel hombre había cruzado la puerta, y lo que vino después fue una conversación breve, pero profunda. «No lo hagas por mí, hija», dijo con voz ronca acariciándole la mejilla. «Hazlo por ti, por una vida que merezca ser vivida». Valentina bajó la mirada,
llena de emoción contenida. Sabía que su padre estaba cerca del final, pero escuchar aquellas palabras le llenó el pecho de paz. «No es amor, papá», confesó ella. «Es un trato». «Hija mía», murmuró don Agustín con voz débil, pero cargada de verdad. «De los acuerdos sinceros nacen los destinos más firmes. El amor puede llegar con el tiempo, o tal vez no, pero la dignidad, Valentina, esa no se negocia. Y ese hombre, al menos, no te ha pedido que la entregues a cambio de nada». Valentina lo escuchó con el corazón encogido, y sus palabras, simples pero sabias, le dieron el último empujón que necesitaba. Ya no era solo una decisión de necesidad, era una elección consciente hecha desde la firmeza interior, y así Valentina dio el sí. Ese mismo día, mientras la nieve caía en silencio cubriendo el mundo, se celebró la boda. No hubo fiesta, ni testigos del pueblo, ni vestidos de gala. Fue una ceremonia humilde y silenciosa. Antonio vestía su abrigo oscuro con el sombrero entre las manos. Valentina, con su mismo vestido sencillo y el chal que tanto la había protegido, parecía una flor solitaria en medio del invierno. Don Agustín, recostado en su cama, apenas logró mantenerse despierto, pero su mirada emocionada lo decía todo. A un lado, las tres niñas observaban en silencio, con curiosidad y algo de ilusión en los ojos, y frente a ellos, un pastor de voz serena, leyó las palabras sagradas con respeto. No hubo anillos de oro, solo un pacto entre dos personas cansadas de la soledad, pero con el deseo de construir algo nuevo. Cuando el pastor cerró su libro, don Agustín lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Había cumplido con su deber de padre, ver a su hija con un futuro. Valentina abrazó a su padre por última vez en ese hogar, sabiendo que esa escena quedaría grabada para siempre en su alma. Esa misma noche, cuando la oscuridad cubría el cielo como un manto espeso, Valentina empacó en silencio. Cargó una pequeña valija con lo poco que tenía: su chal, unas cartas antiguas, el retrato de su madre, y las pertenencias de su padre. Estaban listos para partir. Sin decir palabra, ayudó a Antonio a acomodar a las niñas en la carreta, abrigándolas con mantas gruesas. Luego, con cuidado, ayudó a subir a su padre. Antonio subió al pescante junto con Valentina, tomó las riendas, y dio la orden con suavidad. Los caballos comenzaron a avanzar, dejando marcas profundas sobre la nieve virgen. Desde la carreta, Valentina miró hacia atrás. La cabaña donde había crecido se hacía más pequeña con cada paso. Era un adiós sin palabras. No sabía qué encontraría en su nuevo destino, pero había algo claro. No era una huida, sino un acto de valor. El camino se extendía blanco y sin fin. El cielo gris, denso y apagado, parecía colgar bajo, como si el peso del invierno aplastara todo a su paso. Los días pasaban lentos, cruzaban valles dormidos y ríos congelados. Antonio no hablaba mucho, pero una noche le confesó con voz apagada: «Mi esposa murió al dar a luz a la más pequeña. Fue hace 3 inviernos. Desde entonces he hecho lo que he podido, pero hay cosas que un hombre solo no puede remendar». Ella lo escuchó en silencio. Entendía que ambos estaban construyendo sobre ruinas, pero lo que más le pesaba a Valentina era el corazón cerrado de las niñas. Durante el viaje intentó acercarse, les habló con dulzura, les contó historias, pero ninguna de las tres respondía, ni una palabra ni una mirada. Ese silencio era como una pared invisible, que la hería más que el hielo en los dedos. En la tercera noche, Valentina se alejó un poco del fuego, y a solas entre los árboles helados, dejó que las lágrimas cayeran. Quería hacer bien las cosas, pero no sabía cómo llegar a esos pequeños corazones heridos. A lo lejos vio a Antonio observándola. No se acercó, solo asintió levemente con la cabeza. Un gesto breve, que decía mucho. Tal vez él también comprendía que lo que iniciaban era una reconstrucción, y que todo lo bueno toma tiempo. Esa noche, en el corazón de Valentina, nació una promesa: no se rendir. Ella no había nacido madre, pero estaba dispuesta a convertirse en una, aunque eso le tomara el resto de su vida. Al tercer amanecer, cuando el sol apenas despuntaba entre las montañas, la carreta comenzó a descender por un sendero oculto. El viento ya no era tan cruel. El cielo comenzaba a despejarse, y en el horizonte se asomaban las primeras luces de un valle escondido, vasto y luminoso. Antonio soltó las riendas por un instante, y se lo dijo con calma: «Llegamos. Este es el Valle del Sol». Y entonces, al girar un poco, Valentina lo vio.
Ante sus ojos se extendía una llanura verde salpicada de álamos altos y dorados por el invierno, con campos bien trazados, ganado pastando en cercos amplios, y en el centro un rancho grande de madera robusta con tejado rojo y ventanas altas. Era un lugar próspero, lleno de vida y trabajo. Nada que ver con la pobreza que ella había imaginado. Nada que ver con la humildad que creía haber aceptado. Bajó de la carreta con cuidado, el corazón latiendo con fuerza. Sus botas pisaron tierra firme por primera vez en 3 días, y mientras respiraba profundo, sintió que ese aire tenía otro peso. No era el del sacrificio, era el del compromiso. Antonio la observaba en silencio. No había orgullo en sus ojos, solo una seriedad honda. No te lo dije antes porque quería que llegara sin ideas previas. Este lugar requiere mucho más que una esposa, requiere una mujer fuerte. Y en ese instante Valentina comprendió que no solo había aceptado un nuevo apellido, había aceptado un lugar en una historia mayor. Y en ese valle no se esperaba de ella sumisión y silencio, sino presencia. Era la nueva señora del rancho, no solo compañera de Antonio, sino madre de 3 niñas heridas, guía de trabajadores, voz en la mesa y faro en las tormentas. Sintiendo el sol tibio en el rostro, miró al rancho con una mezcla de respeto, miedo y esperanza, porque en lo desconocido también habita la posibilidad de convertirse en quien uno está destinado a ser. Don Agustín fue llevado a una de las habitaciones más cálidas. Las niñas entraron en silencio, sujetando sus propias mantas, y Valentina, mientras observaba desde el porche, supo que su viaje no había terminado, apenas había comenzado. Ese valle escondido no solo era tierra nueva, era una verdad que se revelaba, que el hogar no siempre es donde se nace, sino donde uno elige quedarse y construir desde el corazón. Si te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más relatos que llegan al corazón. Comparte con tus amigos y únete a esta comunidad de almas que creen en el poder de las historias. Nos encantaría seguir compartiendo momentos que toquen tu vida.